Bueno, muy buenas tardes para todos y hoy como todos los martes estamos en especiales N Audio TV en vivo. Recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar en www.naudio.edu.co o en nuestro canal de YouTube N Audio. El día de hoy hablaremos de un tema que me apasiona y que muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que es un arte. Estoy hablando de la mezcla, pero para hablar de la mezcla también tengo que hablar del audio digital, algo que cambió la forma de grabar, de editar y en general de cómo producimos música. A lo largo de sus poco más de 30 años de desarrollo, el audio digital se ha posicionado como una herramienta fundamental en los estudios de producción, de postproducción e incluso en el sonido directo. Su evolución nos ha llevado a través de diferentes formas de ver, de escuchar e incluso de cómo concebimos y percibimos la música y el sonido. Y esta evolución ha traído consigo diferentes herramientas como los DAW, Pro Tools, Logic, Nuendo, bueno, entre muchos otros que con sus pros y sus contras, con sus defensores y con sus detractores, siempre están en el centro del debate del audio digital. Yo siempre he dicho que la mejor herramienta es la que mejor se sabe utilizar, pero que para esto se han de probar todas las opciones, al igual que en la mezcla. Y por eso, el día de hoy, qué mejor que estar en compañía del ingeniero Fabio Nichols, quien en sus casi 20 años de experiencia ha trabajado en diferentes producciones como productor musical, como ingeniero de grabación, como ingeniero de mezcla, muchas de ellas nominadas a diferentes premios y reconocimientos. Además de esto, fue el primer instructor de Pro Tools certificado por Avid de habla hispana, y de la mano de estos siempre ha estado como un agente activo en el desarrollo de la educación del audio y del sonido en el país. Seguramente muchos de los profesionales de nuestro país en el campo del audio y del sonido en algún momento pasaron por alguna de sus clases. Esta labor la sigue desempeñando el día de hoy en cabeza del Instituto N Audio. Buenas tardes, Fabio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bueno, casi 20 años, ¿no? Con unos frutos que se ven a simple vista. Yo quiero saber cómo se enamora usted de esto, cuándo surge ese apasionamiento por esto. Bueno, pues la verdad yo empecé, era un poco vago en el colegio, no me gustaba mucho estudiar, descubrí la música, fue lo único que me gustó estudiar, quería estudiar la ingeniería de sonido pero no la había en Colombia, desafortunadamente no tenía los medios para irme a otro país, entonces empecé con diferentes ingenieros en diferentes estudios a sacar cositas, a aprender de a poco, y cada vez me fui apasionando más, tuve mi primer computador y esto fue increíble para mí, ver un programa en el que yo podía escribir música. Entonces empecé con la parte de MIDI y enseguida a hacer cositas y arreglos musicales y me empecé a meter en el mundo ya del audio digital en forma y pues las primeras grabaciones igual las hice en estudios también con grabadoras digitales. ¿Usted alcanzó a grabar con grabadoras análogas? Grabadora profesional análoga no utilicé. Utilicé portaestudios que grababan en cassette de 4 canales, de 8 canales, pero grabadora análoga como tal, tuve una vez la oportunidad, pero las profesionales realmente de audio análogo de estudios de hace más de 20 años tal vez no. Bueno, y entonces usted qué piensa que siempre ha estado como tanto de la mano de lo digital, ¿qué piensa usted, digamos, de estos grandes grupos que están volviendo a grabar en estas máquinas análogas e incluso están comercializando otra vez dispositivos como los cassettes? No, pues me parece muy bueno regresar a lo de antes, escuchar diferencias, comparaciones, realmente si ellos tienen el dinero para hacerlo y quieren probar otra vez como lo hicieron las grandes bandas desde los años 60, 70, 80, pues está muy bien, y si realmente encuentran el sonido, pues está bien, ¿no? Igual todo va a influir mucho. Igual tenemos que ver también, por ejemplo, lo que pasó con Abbey Road el año pasado, que cambiaron todos sus sistemas, creo que casi todos los estudios los cambiaron para interfaces HDX de Pro Tools, ¿no? Que eso dice mucho de cómo está ahorita, digamos, el audio, como la tecnología dentro del mundo del audio, ¿no? Porque Abbey Road es un estudio que es realmente una referencia bastante grande para todos. Sí, claro, pues es de los estudios más famosos, uno de los más famosos o el más famoso del mundo, ¿no? Entonces, para que ellos hayan cambiado un sistema como estos es por algo, porque encontraron realmente algo en el sonido que les va a dar un resultado muy profesional, ¿no? Bien. Hay una cuestión que siempre pregunto sobre todas las personas que están trabajando en esto y es, para usted, ¿qué es ser un productor musical? Porque todo el mundo habla del productor musical, soy productor musical, pero ¿qué es ser un productor musical para usted? Pues ser un productor musical, bueno, las palabras lo dicen, ¿no? Producir música, pero para mí, ¿Pero qué es eso?
No, es la persona que está encargada de que todo alrededor desde una composición en un artista, de que todo suene como debe sonar, de aprobar los arreglos que se hacen. No necesariamente el productor tiene que ser el músico ni el ingeniero de sonido, ¿no? Pero hoy día esto ya ha cambiado un poco debido precisamente a esta tecnología que hay, en que los productores musicales pueden ser íntegros, pueden desde manejar, grabar, mezclar en el estudio y estar produciendo al mismo tiempo al artista, que esto es bien importante. Entonces, un productor musical hoy día para mí es íntegro, aunque sigue habiendo productores que no son, Que pronto no manejan la que de herramienta como tal. pronto necesitan de un ingeniero, pero ¿qué pasa? Que necesitan estarle diciéndole al ingeniero lo que ellos quieren, mientras que si un productor ya maneja la herramienta, pues va a poder hacer todo él mismo, ¿no? Además que Y va a conoce las llegar al punto que posibilidades quiere. también. Sí, exacto. Sí, bueno. eh, Entremos en materia. Siempre se habla de que los elementos de la mezcla, que no sé qué, pero la mezcla, como lo dije al principio, creo que es un arte, tiene demasiados puntos de vista, hay mucho concepto sobre esto. Pero pues, de pronto a las personas que ya llevan trabajando mucho tiempo mezclando, sí les puedo preguntar, bueno, dentro de la labor como tal, ¿qué elementos se ha encontrado que usted diga son elementos esenciales para la mezcla? Elementos esenciales para la A la mezcla. hora de empezar a mezclar. A la hora de empezar a mezclar, lo primero es tener una grabación 1A. Si uno tiene una grabación que se hizo con buenos músicos, ya eso es lo más importante. Y empezar a mezclar, tener el sistema que uno conozca realmente para hacerlo y que uno sepa que le va a dar también la posibilidad en audio y en sonido para hacerlo, ¿no? Hay que conocer el sistema. Sí, claro. Ahora, dentro de eso, yo siempre le pregunto a todos, pues como que, sobre todo a los músicos, ¿no? Como que qué rutinas trabajan para entrenarse, ¿sí? Para hacerse como mejores en lo que hacen, pero en esto de la mezcla es un poco diferente, ¿no? No le puedo decir como que, bueno, voy a hacer sweep picking una hora. ¿Cómo es una rutina de estudio de pronto para entrenar el oído para mezclar? ¿Cómo la tiene usted, por ejemplo? Bueno, eso es algo muy personal. Lo más importante es conocer los monitores en los que se va a mezclar. Entonces, escuchar música y música que uno conozca muy bien, y también tener referencias de lo que se va a mezclar. Escuchar, conocer los monitores, eso es lo más importante. Yo siempre estoy escuchando música en mis monitores, mientras puedo en mis audífonos. Tratar de tener unos audífonos de respuesta plana es importante para, para conocerlos bien. Si llego a un estudio nuevo, me tengo que sentar un par de horas a conocer bien los monitores. Y en mi estudio, siempre que estoy mezclando, antes de empezar, escucho por lo menos media hora música. Es mi forma de hacerlo. Hay muchos que dicen, bueno, no, es que toca descansar el oído a los 45 minutos, a la hora, a las 2 horas. ¿Usted cómo lo ha notado? ¿Cada cuánto descansa su oído o cómo lo descansa? Porque se puede descansar de diferentes formas, ¿no? Otros, no sé, se van a meditar, lo que sea, pero otros no lo hacen así. ¿Cada cuánto usted descansa cuando está mezclando? Bueno, esto es un punto muy importante. Uno con el tiempo va cogiéndole el tiro o va cogiéndole el hilo a hacerlo durante más tiempo seguido. Generalmente cuando yo me siento cansado, eh, paro. Una de mis formas es escuchar 10, 15 minutos de música diferente a la que estoy mezclando. Otra forma es que me paro y doy una vuelta por fuera del estudio para escuchar otras cosas, que se me despeje un poco la cabeza. Y ya regreso. ¿Cada cuánto tiempo? En este momento yo lo puedo estar haciendo cada hora y media, cada 2 horas, pero yo lo recomiendo hacer más o menos cada 40 minutos, cada hora, porque si uno no descansa, después escucha todo igual y no. Y empieza a cambiar lo que ya estaba cambiado bien y toda esta cuestión. Se pierde el objetivo, Exactamente, ¿no? exactamente. Bien, los sistemas Pro Tools se han posicionado desde hace un tiempo como un estándar, ¿no? Y eso ha generado o genera un poco de polémica y hay detractores, hay defensores, que es un negocio, que no sé qué. Hay muchas cuestiones alrededor de esto, pero lo que es real es que es un estándar en este momento. ¿Usted cómo llega a trabajar o a elegir estos sistemas para su trabajo? Bueno, realmente yo empecé como creo que empezaron la mayoría de mi época en este medio, consiguiendo, consiguiendo programas, consiguiendo programas y esto. Entonces empiezo a conocer programas como, en esa época se llamaba K-Walk,
¿K-Ball 9? No, yo empecé con ¿Antes? K-Ball 3. Empecé con K-Ball 3, después estaba, bueno, empecé con todos los procesos de K-Ball, después conocí Cubase, conocí Logic, llegó el primer Pro Tools al que yo pude tener acceso, que era una versión 5 de Pro Tools con una Digi 001, que fue la primera interfaz más asequible con sistema Pro Tools. Eh, entonces empiezo a conocer Pro Tools y sigo manejando los otros programas durante varios años al tiempo que Pro Tools. Enseñaba Pro Tools, pero no era mi programa favorito en ese momento de mezclar, de grabar, nada. Después empiezan a salir las mejoras de Pro Tools. Además, pues siempre estaba en la parte de enseñanza, entonces me certifico como instructor de Pro Tools. Lo conozco a fondo totalmente. Y la verdad dejé ya los otros programas, ya me dediqué solamente con Pro Tools. Es el único DAW que uso actualmente ya desde hace varios años, no sé, hace unos 8 años tal vez. Vale, y cabe aclarar también a las personas que nos están viendo de pronto, dentro de la polémica, generalmente yo personalmente, eso es una opinión también personal, yo encuentro que muchos de los detractores del sistema, que es completamente válido obviamente, pero no conocen también un poco de la historia que trae el desarrollo de DJ Design y el desarrollo de los sistemas Pro Tools, que están de la mano con lo que fue el desarrollo del audio digital y de las interfaces gráficas para el audio digital. Entonces, todos estos sistemas vienen con una historia bastante grande, o sea, son parte del desarrollo y de pronto también eso hace parte de que sean un estándar hoy día, ¿no? Pues cabe aclarar eso de pronto porque la gente de pronto piensa que no, es que salió de un momento a otro y se convirtió en un negocio. No, también tienen una historia bastante importante dentro de lo que es el audio digital. Listo, ya entrando en materia con el sistema como tal, yo quiero que me despeje una duda, no sé si que me la despeje, pero sí que me la aclare por lo menos, porque hace poco vi en un video que decían que con esto nuevo de la salida del Pro Tools 11, de la última versión, los archivos quedaban a 64 bits. Yo sé que eso de por sí es falso, pero sí quiero que nos aclare entonces cómo es que trabaja el sistema como tal con esto, porque tal vez muchos vieron el mismo video y quedamos con la misma inquietud. Pues obviamente, si abren Pro Tools versión 10 o 11, 11 en este caso, en ningún lado dice que les guarde un archivo a 64 bits. O sea, el máximo de bit que trabaja Pro Tools 11 es 32 bits flotantes, teniendo en cuenta lo siguiente: el bus de mezcla de Pro Tools sí es de 64 bits, el bus de mezcla interno en Pro Tools. Los archivos no son de 64 bits, son de 32 bits. Y los 64 bits son realmente el sistema operativo, que Pro Tools está hecho ahora en la versión 11 para una tecnología de 64 bits, tanto en Windows como en Mac. Entonces esto le permite trabajar mucho más rápido. Los que ya trabajan con Pro Tools 11 se dan cuenta que abren Pro Tools y es mucho más rápido. Pueden abrir una sesión pesada y la abre mucho más rápido. Permite trabajar con video de alta definición. Entonces todo esto lo logran los 64 bits, pero del sistema operativo bajo el cual trabaja Pro Tools. Más no de los archivos. Más no de los archivos, no quedan a 64 bits. Claro, porque de hecho creo que ahorita la tecnología, digamos, llega hasta, en su captura hasta los 32 bits flotantes, si no estoy mal. No, realmente aclarando un poquito de eso, la captura, teniendo en cuenta que las interfaces comercialmente conocidas son máximo de 24 bits en sus conversores digital análogo, análogo digital. Lo que se guarda a 32 bits flotantes es el archivo dentro del sistema. La captura se hizo a 24 bits, pero el archivo quedó a 32 bits flotantes. ¿Y esto sí me permite tener más rango dinámico? Sí, para el procesamiento. Sí permite tener mayor rango dinámico para el procesamiento. Bien, acá llega un punto que quiero tocar, y es que siempre se ha dado esta cuestión de que, bueno, voy a grabar a 16, voy a grabar a 24, voy a grabar a 32, y entonces el mundo sí, voy a grabar a 32, pero realmente a veces ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hemos preparado una nota para ustedes, Fabio ha preparado una nota que creo que nos va a dejar súper claro realmente cuál es la diferencia entre grabar a 24 bits y grabar a 32. Entonces los dejamos con esta nota. En esta ocasión voy a demostrar cuál es la diferencia entre grabar en 24 bits y 32 bits flotantes.
tengamos en cuenta varias cosas antes de hacer la demostración. Primero que todo, comercialmente en el mercado no se conoce ninguna interfaz de audio que grabe o tenga conversor análogo digital o digital análogo de más de 24 bits. Todas las interfaces normalmente son de 24 bits o tienen estos conversores de 24 bits. Bueno, pero sí hay una gran diferencia al grabar a 32 bits flotantes. ¿Por qué? Eso es lo que voy a demostrar a continuación. Tengamos en cuenta las versiones 10 y 11 de Pro Tools pueden grabar los archivos o trabajar a 32 bits flotantes. Una de las grandes ventajas es que nosotros podemos tener sesiones con archivos WAV o AIF que estén a 16 bits o 24 bits. 24 bits es lo normal. Y dentro de nuestra sesión podemos cambiar la resolución, pero los archivos en el disco duro se van a mantener en lo que están. Les digo, el bus de mezcla de Pro Tools 10 y 11 es de 64 bits. Esto no quiere decir que los archivos queden guardados a 64 bits. Tengamos en cuenta eso, quedan guardados a 32 bits flotantes. Pero el bus de mezcla final es de 64 bits. Al ser de 64 bits es muy difícil que una mezcla donde nosotros agreguemos plugins y todo esto, si la tenemos bien controlada, pues con la sumatoria general distorsione. Veamos la demostración. Bien, en esta sesión de Pro Tools tenemos 8 tracks, los cuales todos tienen una onda sinusoidal que está a menos 10 decibeles. La idea es mostrarles a ustedes cómo se van a ir sumando estas ondas en el nivel de volumen al ir agregando una a una, como lo voy a demostrar en el ejemplo. Hay que tener en cuenta que cuando grabamos una sesión multitrack en Pro Tools, la sumatoria de todos estos tracks suman nivel de volumen. Entonces, gracias al bus de mezcla de 64 bits, nunca nos va a distorsionar la señal. Puede que estemos sumando plugins, en fin, todo lo que sea en la mezcla, pero gracias a este bus de mezcla de 64 bits no va a distorsionar la señal. Bueno, aquí voy a enmudecer todos los tracks primero que tienen la onda sine y voy a ir desenmudeciendo uno a uno para que ustedes se den cuenta lo que va a ir ocurriendo aquí en la sumatoria general. Fíjense, esto sumó 5 decibeles por encima de cero. Una gran ventaja que trae ahora Pro Tools 11 es que nos está mostrando cuánto está pasando el nivel de cero, cuántos decibeles, porque en las versiones anteriores de Pro Tools llegaba a cero el peak y no nos mostraba más allá. Esto es algo nuevo en esta versión de Pro Tools. Bueno, ahora nuestra sesión en este momento está en 32 bits flotantes. Nos podemos dar cuenta acá en la ventana que estamos en 32 bits flotantes. Vamos a pasarla a 24 bits. Cambiémonos de ventana para que todos veamos lo que va a ocurrir. Entonces vamos a grabar en esta primera sección. Armemos nuestro track. Y grabemos. Ahí grabamos una señal distorsionada. Ahora, grabemos otros 2 compases con 32 bits flotantes. Escuchemos el resultado final de cada una. Entonces van a ver como la señal de 24 bits va a sonar distorsionada y cuando cambie a la de 32 bits, ya esta no va a sonar distorsionada. Esta de 32 bits no suena distorsionada, la de 24 bits sí. Ahora, miremos lo que pasa. Vamos a sacar aquí el plugin en Audio Suite, el plugin que se llama Gain. Con este plugin quitemos menos 6 decibeles a las 2 ondas al mismo tiempo y miremos lo que pasa. Entonces, vamos a poner aquí menos 6. Seleccionemos las 2 ondas.
qué pena. Antes de mirar, miremos cómo quedaron las ondas totalmente cuadradas. Aquí tenemos la onda de 24 bits y en la división está la de 32 bits flotantes. Ahora sí, apliquemos el plugin a menos 6 decibeles. Miren lo que pasó con la de 24 bits y miren lo que pasó con la de 32 bits flotantes. Nuevamente escuchemos la diferencia. Esto es gracias a los 32 bits flotantes y les repito, en el bus de mezcla de 64 bits. Espero esto haya sido un ejemplo para ustedes de por qué es bueno grabar a 32 bits flotantes y no a 24 bits, aunque se dice que no hay diferencia auditiva, pero sí va a haber mucha diferencia en el procesamiento del audio al usar una resolución o la otra. Bien, nos vemos luego con otro tip. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, bastante claro el ejemplo y creo que nos ha quedado realmente claro, por ser redundante, todo lo que es el procesamiento a la grabación, a la captura 24 y a 32. ¿Qué más podemos tener involucrado cuando tomamos una decisión de este estilo? Bueno, tener en cuenta varias cosas. Ahí se puso el ejemplo de lo que pasa, que realmente se obtiene un mayor rango dinámico con los 32 bits flotantes, ¿no? Parece que nunca fuera, o sea, nunca va... No, hay algo importante, que nunca, gracias a los 64 bits en el bus de mezcla, como dije hace un rato, nunca nos va a saturar la señal. O sea, nosotros podemos mezclar, usar plugins que aumentan la ganancia y todo esto y nunca nos va a saturar la señal. Lo único que tenemos que cuidar es el máster de la salida principal, que en el máster no sature, porque la señal que está mandando en el máster es la que va a ser convertida de los 24 bits de la interfaz, ¿no? Entonces va a haber conversión digital análoga de los 24 bits, y si el máster está saturando, posiblemente sí auditivamente nos satura, pero internamente en Pro Tools nunca va a saturar la señal. Tener en cuenta ahí también otra cosa, si ustedes por ejemplo ya grabaron la sesión a 24 bits, igual no importa, van al hardware setup, o al session setup en Pro Tools, setup session, y ahí cambian a 32 bits para mezclar. Siempre mezclar en 32 bits, o sea que la sesión siempre está en 32 bits flotantes. Una de las ventajas que tiene Pro Tools, como lo dije en el video, es precisamente poder tener los archivos dentro del disco duro a 16 o a 24 bits o a 32 bits flotantes, pero la sesión a 32 bits flotantes. Y por estar mezclando, o sea que nos ayuda también, por ejemplo, cuando vamos a mezclar una sesión que no hemos grabado nosotros, que viene a 24, que la grabaron de pronto a 16, para de pronto aumentar un poco este rango dinámico y poder trabajar más tranquilos. Claro que sí, porque ahí mismo aumentamos el rango dinámico a los 32 bits flotantes y vamos a poder poner los plugins y todo esto sin preocuparnos de que nos vaya a saturar internamente la mezcla. Lo mejor y la recomendación sí es, si se puede desde el principio, tanto en Pro Tools 10 como 11, porque es igual en los dos, esa parte, grabar desde un principio a 32 bits. Sí. Vale, bien, listo. Ya hicimos la captura 32, 24, ya nos quedó súper claro esto.
Ahora, ¿usted cómo inicia una mezcla? Ya la tiene ahí. ¿Cómo la inicia? Bueno, en el momento en que abro la sesión, si es algo que yo no he grabado, lo primero que hago es organizar la sesión. Como a mí me gusta hacer los stems, hacer los flujos de señales o el flujo de señal, todo auxiliares y todo esto, en fin. Entonces, qué pena. Entonces, hacer el flujo de señal. Enseguida, hacer unos niveles base para escuchar a dónde quiero llegar, escuchar toda la canción, saber qué tengo, qué material tengo. Y ya enseguida empiezo a mezclar cuando ya tengo claro a dónde quiero llegar con mi mezcla, ¿no? Si obviamente tengo que tener en cuenta algo, yo le digo a mi cliente que si quiere que le haga yo producción en la mezcla también, ¿no? O sea, arreglos en la mezcla, meter más efectos, cambiar distorsiones, si quiere, no, ya si quiere grabar algo más, ya esa parte, pero con el material que tengo me puedo defender bien. Para producir ya dentro de la mezcla como tal. Sí, repito otra cosita al principio, que es que ojalá la grabación esté muy bien hecha, porque si es una grabación con buenos músicos, ya el resto es mucho más fácil en la mezcla. Hay una cuestión que siempre veo cuando están mezclando, e incluso cuando lo utilizo, y es, bueno, ¿usted qué utiliza más? ¿Agrupaciones por subgrupos con auxiliares o utiliza más VCA? O sea, los VCA a veces no quedan tan claros realmente, pero mucha gente, no, sí, yo utilizo solo VCAs porque tienen la opción de tener VCA, pero realmente, ¿usted siempre utiliza VCAs o también utiliza subgrupos? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo utilizo los dos. Utilizo, por ejemplo, cojo la batería, la envío toda a un track auxiliar y además genero un grupo incluyendo el auxiliar y creo un VCA porque me da diferentes posibilidades. O sea, parece redundante tener los dos, pero es diferente. El VCA no me permite inserciones, por ejemplo, pero el VCA me permite algo que no me permite el auxiliar, que es poner en solo cada grupo muy fácilmente, sobre todo si trabajamos con una superficie de control, ¿no? Sí. Entonces, si hay la opción de trabajar con software Complete Production Toolkit de versión 10 para abajo de Pro Tools, o en versión 11 con HD, o con HD en cualquier otra versión también, para aclararlo, yo prefiero usar VCAs y auxiliares al mismo tiempo. Entonces sirven para dos cosas diferentes, porque si muchas veces el imaginario es que como ya tengo VCA, entonces dejo de lado el subgrupo, pero precisamente es diferente, ¿no? Precisamente, y son formas de trabajo, porque yo los VCAs generalmente los mantengo en cero, no los muevo mucho, sino al puro final de mi mezcla, un ajuste que quiero la batería un poquitico más fuerte que el resto, ya muevo el VCA de la batería o algo así, los mantengo en cero, pero es por las facilidades que me dan para los grupos, realmente. Listo, bien. Yo le he visto trabajar a usted personalmente como con sesiones de hasta 150 tracks, ¿sí? Cuando usted tiene esta sesión, va a empezar, ¿cómo arranca usted? ¿Arranca por algún instrumento en especial? ¿Cómo es esa dinámica al iniciar ya a mezclar como la música, los instrumentos como tal? Bueno, en mi forma de hacerlo, repito, esto es algo personal, es la mejor forma que yo he encontrado para mí y como me gusta. Después de saber a dónde quiero llegar, empiezo primero por la base. Entonces mezclo muy bien, si es batería, mezclo muy bien la batería entre sí. Cuando la batería me está sonando muy bien entre sí, como a mí me gusta, sigo de pronto con la percusión, si hay percusión, lo mismo. Sigo con el bajo, hago que el bajo suene muy bien solo. Cuando el bajo me está sonando bien solo, lo mezclo con la batería y miro y hago ajustes entre los dos ya para darle el espacio a cada uno. Enseguida voy con guitarras o teclados a veces. Eso es algo que yo hago diferente, depende de los teclados, si son pads solamente o si hay teclados líderes o algo así. Puedo empezar o con guitarras o con teclados y hago lo mismo, que suenen muy bien entre sí y voy sumando. Al final, de como lo hacen muchos ingenieros empiezan por la voz. Está muy bien, si les suena bien y les funciona está perfecto. Lo importante es lo que le funcione a uno, ¿no? La forma de trabajar. La forma de trabajar y que le funcione a uno. Entonces,
cuando llego a la voz, hago que suene muy bien la voz solita y enseguida la empiezo a mezclar y empiezo a ver ya cómo cuadro niveles, cómo ecualizo ya los grupos de instrumentos para darle los espacios a la voz y todo esto. Y de último le meto los coros. A mí me gusta hacerlo así y me funciona bien, ¿no? Y ahí le tengo 3 preguntas. Una, siempre es la cuestión de, no, es que se me enmascara el bombo con el bajo. ¿Sí? Entonces, o yo para sentir, dependiendo también del género, no quiero tener un poco más de punch entre el bombo y el bajo, entonces lo que hago es coger el bombo, mandarlo a un grupo, comprimirlo junto también con el bajo, con la señal que mando del bajo para allá. ¿Usted cómo trabaja ese tipo de cosas? Bueno, como dije ahorita, primero si la batería ya está sonando bien entre sí, el bajo está sonando bien solo y pongo los dos y no me funcionan, ya empiezo a hacer correcciones, ¿no? Entonces puedo hacer correcciones de ecualización, abrir espacios y también empiezo, mejor dicho, si no me está funcionando bien esta parte, a veces utilizo Sound Replacer y le agrego al bombo con otros samples que tengo, le agrego sonidos para complementarlo en vez de ecualizarlo mucho y me va a funcionar mejor, ¿no? Y que le va a también servir de pronto un poco para desenmascararlo, ¿no? Entonces queda el sonido del bombo y... Exactamente, y ese es el objetivo, desenmascararlo del bajo, y ya miro con el bajo también por medio de procesadores de efectos y ecualización, en fin, en general, y logro que los dos suenen a un nivel que me guste y que estén bien complementados. Algo que yo hago en la mezcla, hablando de eso, es cuando estoy mezclando el bajo, lo pongo a sonar en solo con el bombo, solo el bajo y el bombo, y ahí hago muchos ajustes. Listo. Otra con eso, usted hablaba de la voz, ¿sí? También está como, no sé, o sea, se habla mucho también de eso y es que, bueno, si usted deja la voz para lo último, entonces ya como que no hay espacio en la mezcla para introducir ese elemento, ¿sí? Entonces por eso es que muchos arrancan a construir la mezcla a partir, pues, del eje central como la voz. ¿Se ha topado en algún momento con esa situación en que ya tiene mezclado como todos los instrumentos y de pronto tiene que meter la voz y ya como que no sabe dónde ubicarla? Si se la ha presentado y si no, pues, ¿cómo la ha solucionado, mejor dicho? Sí se ha presentado y me toca solucionarlo corrigiendo un poco de niveles, a veces usando el sidechain muy moderadamente y depende mucho del vocalista. Ahí voy con lo del vocalista. Usted, bueno, sí, se encuentra obviamente gente que quizás es muy pro y entonces llegan y cantan bien, hacen sus tomas muy bien, pero se da mucho en que usted está haciendo tomas y entonces graba 2 frases de la canción y vuelve a grabar las siguientes 2 frases y para otra, y no hay como una intencionalidad dentro de eso. ¿Usted cree que ese tipo de técnica de estar, no sé, creo que se llama comping? No me acuerdo bien. Empiezan a grabar tomas, la primera frase, la segunda frase, sí, empiezan a ponchar. Y empiezan a ponchar y a buscar después cuál quedó mejor de todas las que hicieron. ¿Usted cree que eso de pronto va en detrimento de la intención con la que el músico quería cantar? Sí. Va en detrimento. En gran parte sí, porque lo mejor es que el músico esté inspirado, que esté con un monitoreo perfecto y que grabe en lo posible en un par de tomas, o sea, repetir la toma y después sí de pronto, pero que va grabando parte por parte por parte sobre una canción líder, perdón, sobre una voz líder en la canción y parte por parte o sea, al final no se obtiene la intención. Yo siempre pienso que lo más importante en la grabación es captarle la intención al músico más que tener el mejor micrófono y el mejor sistema. Eso pasa a segundo plano. Si le capto toda la intención al músico, ya el resto es técnica de experiencia en grabación y el micrófono, ¿no? Ahí va otra cuestión con la intención del músico. Si el cantante, pues, no sé, hace su interpretación y yo voy a mezclar, de pronto esto como otro imaginario. No, yo le meto un compresor a la voz porque voy a nivelar pues, toda su dinámica como tal, pero tal vez esto también vaya a dañar la intención del músico. ¿Usted, digamos, maneja mucho compresión con las voces o cómo maneja ese tipo cuando necesita realmente como controlar la dinámica de una voz? Porque de pronto el cantante no tenía muy claro cómo estaba cantando. Sí, o sea,
me gusta mucho el compresor en esa parte y sí lo utilizo para darle claridad a la voz, obviamente, porque yo sé que cuando yo uso un compresor bien usado se entiende mucho cuando el cantante quiso cantar a un volumen bajo, cuando quiso cantar a un volumen fuerte, y si uno va y compara el nivel de la voz, pues está muy similar todo, ¿no? Sobre todo, obviamente, en los géneros que más grabamos todo el tiempo, ¿no? Pop, rock. Sí, géneros populares, populares no me refiero a música tropical como tal, sino populares es pop, rock, salsa, vallenato, hip hop, todo esto, ¿no? Entonces depende del género y de la parte de la canción, también puedo utilizar el compresor un poco diferente, de la dinámica que le quiso dar el cantante. Pero generalmente si es uno como el que usted me dice, pues bastante compresión en la voz y bastante efectico para ¿Ayudarle? ayudarle bastante al cantante. Listo. Oiga, ¿trabaja con algún proceso analógico? Actualmente no trabajo con procesos analógicos. A la hora de mezclar, realmente en este momento yo mezclo in the box, o sea, todo con plugins, no estoy usando nada externo para mezclar. Bueno, listo. Cuando estamos ya hablando de plugins, estamos insertando plugins en los tracks como tal, se generan ciertos retardos en relación a los tracks que no tienen inserciones. Y esto genera pues, este retardo que es compensado con el delay compensation que tiene el Pro Tools, pero yo vi que cambió de la versión 10 a la versión 11, antes usted podía... Trabajan de diferentes formas, ¿cuál fue ese cambio? ¿Por qué ese cambio entre la forma de aplicar el delay compensation en el Pro Tools 10 y la forma de aplicarlo en el Pro Tools 11? Bueno, el delay compensation es un proceso que consume bastante recursos del sistema. En Pro Tools 11 se aprovecha ya que los sistemas son más robustos donde se va a utilizar y todo esto. Entonces, el cambio que se hizo realmente es de que ya no tenemos que activar delay compensation desde el Playback Engine como se hacía en Pro Tools 10 o versiones anteriores en HD, porque desde la versión 9, si no estoy mal, ya tenemos el delay compensation en Pro Tools estándar también, y en Pro Tools 11 ya siempre está activo al máximo. Ya no podemos decirle queremos que actúe solamente a tantos milisegundos o samples, sino siempre está activo al máximo, y desde las opciones de Pro Tools simplemente lo activamos o lo desactivamos. Lo que yo recomiendo es tenerlo siempre activo, siempre activo, principalmente obviamente para mezclar, ¿no? A la hora de grabar también lo podemos tener activo porque Pro Tools tiene algo. Cuando tiene plugins que está generando retardos y estamos grabando, se supone que está llegando tarde la señal al músico, ¿sí? Por ende el músico va a tocar tarde. Sí. Supuestamente la grabación quedaría tarde si lo entendemos así, pero ¿qué pasa? Que Pro Tools al darle stop inmediatamente compensa también la grabación cuando el músico escuchó con delay compensation retardada, porque eso es lo que hace el delay compensation, retardar toda la señal. Sí. Grabó encima de esa música así, en el momento de darle stop, de una vez Pro Tools compensa y le doy play y ya estoy escuchando bien todo. O sea, qué bueno, porque entonces podemos realmente, ya no tenemos el problema de que para que no haya esa situación de que hay un delay o un retardo de pronto en el músico cuando llega la señal, puedo tener plugins activos ya sin problema cuando estoy ¿Sí? grabando. Realmente sí puedo tener plugins activos. Vale, listo, bien. En esta versión de Pro Tools 11 yo vi que hay varios tipos de medidores, ¿no? Hay que PPM, que PIC, que hay RMS, creo que hay un Pro Tools Classic. ¿Por qué sacan cuál es esa diferencia o qué nos puede decir por qué sacan todas estas variedades de medidores? Bueno, realmente una gran ventaja ahora en Pro Tools 11 tener todos estos medidores, entonces depende del sistema, mejor dicho, depende de lo que uno esté haciendo. Si el sistema en el que uno está grabando, por ejemplo, es un sistema en vivo con una Venue, entonces tenemos la Venue y en Pro Tools ponemos los medidores de la Venue para saber a cuánto está llegando la señal, porque lo que pasaba con Pro Tools 10, por ejemplo, es que al no estar bien informados de cómo es una grabación con una consola de este tipo,
Entonces, ¿qué pasaba? Que yo veía en mi Vinio que los niveles estaban llegando a 0 y en Pro Tools estaban llegando a menos 20 decibeles. Y yo decía, pero ¿por qué me está llegando la señal tan bajita si en la Vinio está bien? Y no solo en la Venue, con varias consolas digitales. Con varias consolas digitales pasa eso. Entonces, como Pro Tools tiene, por ejemplo, el medidor de la Vinio, yo lo pongo y ya el 0 del de Pro Tools con los medidores de Vinio es el 0 de Vinio. Porque resulta que la Vinio, por ejemplo, tiene una protección de 20 decibeles. Es decir, la señal llega a 0 en Vinio, sí, pero en realidad está llegando a menos 20 en digital. Ya. Y esto es para proteger que los conversores no vayan a distorsionar. Entonces en vivo una Vinio no le distorsiona a uno por eso. Y en la grabación toca tenerlo claro para saber que las señales de 0 en la Vinio son menos 20 decibeles en Pro Tools. Pero al tener medidores de Vinio también me marca 0. Claro, entonces nos da muchas más posibilidades para realmente ver, pues, los niveles que son. Exactamente, y bueno, este es hablando, me extendí un poquito con el de la Vinio. Pero tenemos los otros medidores, unos que son para postproducción, diferentes tareas en postproducción, en mezcla en postproducción, otros que son para masterización, que son los K, que son de Bobcats, cogieron los algoritmos que él puso y pusieron estos medidores para esto, y tenemos el clásico de Pro Tools y el RMS también, digital, tenemos que el ver, RMS, entonces es una gran ventaja que nos da porque podemos medir la señal de diferentes formas y tenemos que conocer qué estamos haciendo, y si nos sentamos en un sistema Pro Tools 11 en un estudio, tenemos que mirar qué medidores tiene configurados porque nos podemos equivocar, ¿no? Sí, y sobre todo pasa mucho cuando estamos trabajando del 10, a mí me pasó que estaba trabajando en el 10 y después al 11 y esta cuestión con los medidores toca tenerlo claro en qué estoy midiendo, que estoy viendo la señal de medida, porque si no nos podemos confundir, si no tenemos claro en qué está midiendo el Pro Tools 11. Vale, bien. Usted, hablando de niveles, ¿usted utiliza el Master Fader para controlar esos niveles de los buses de salida o de las salidas? No. Yo no los utilizo porque realmente en la versión 10 y 11 de Pro Tools para mí ya no es necesario. Ya no es necesario usarlo para niveles de buses, no. Solo utilizo un Master Fader para la salida principal, saber que la señal a mis conversores no va a llegar distorsionada, por lo que les hablaba ahorita que la señal está a 32 bits flotantes, bus de mezcla 64 bits. Entonces, si en el Master no me está picando, no me va a salir distorsionada la señal en ningún momento. Puede que todo esté picando internamente, no importa. Igual lo que manda es el oído, ¿no? Ustedes tienen que escuchar y saber qué está pasando, no guiarse solo por lo que ven. Sí, lo que pasa es que con lo del audio digital y las interfaces gráficas, pues uno tiene esa mala costumbre a veces de... Esa es una mala costumbre que yo recomiendo no mirar mucho la pantalla a la hora de mezclar. Por eso es importante un control surface. La gente me dice, todo el mundo le dice que el mouse gigante, ¿sí? Bueno, véanlo como quieran, ¿sí me entiende? Para mí no es un mouse gigante porque es una gran herramienta a la hora de yo mezclar, porque yo puedo sentir aquí, subir niveles, bajar niveles, mover encoders, y no estoy mirando la pantalla en el momento de estar realmente mezclando. La pantalla la uso para editar, para poner un valor exacto en un plugin, pero a la hora de mezclar ya y automatizar, pues qué más importante que un control surface, ¿no? Sí, y la gente no cree mucho esto, pero por ejemplo, uno lo ve claramente, aquí me salgo un poquitico del tema, pero lo vi hace poquito en un programa, bueno, un programa que habla de juegos mentales, y precisamente hablaba de cómo la vista engaña el oído. Sí, entonces sí es bueno no tener esa costumbre de estar viendo a toda hora la pantalla, porque realmente la vista sí puede llegar a engañar un poco Es al que oído. exactamente, todo es perceptivo, es como se dice, es que yo veo algo, me dicen algo y lo escucho y resulta que no es así. Es como una labor de sugestión. Sí, Claro. una anécdota rápida, estoy yo aquí mezclando y llega... pues llegan los de la banda a escuchar la mezcla cómo va, entonces me dicen, es que necesitamos que los teclados estén un poco más acá y que tengan esto. Y yo les digo, listo, y cogí en ese momento, hice un par de zooms en Pro Tools, solo hice zoom in, zoom out, le di play, sin decir que ya lo había hecho ni nada,
eso, ahí suena perfecto. Y yo, bueno, listo. Así que Eso también pasa bastante en el sonido en vivo, ¿no? Cuando los músicos, no, ¿qué más? Entonces uno dice, ¿así? Y dicen sí, pero que uno ya sabe que ya hay un nivel no que está es... moviendo nada. Sí, sí. Lo que pasa es una cosa ahí, saliéndome también un poquitico del tema, es que cuando llegan los músicos a escuchar la mezcla en el estudio, quieren que uno le suba y le baje y realmente pues me da pena con ellos, pero el que sabe es uno y el que uno es el que conoce los monitores. Yo les digo, llévense, escuchen en otro lado y ahí sí hagan, en un lado que conozcan y hagan las anotaciones. Al estudio no lleguen a decirme nada, ni mezclen conmigo al lado, no lo hago nunca. Listo, bien. ¿Qué plugin no le puede hacer falta en una mezcla? Bueno, realmente a partir de hace unos 4 años compré el SSL de Waves, que viene con un master y viene un channel strip, 2 channel strip diferentes, en fin, y desde que lo estoy usando realmente pues lo conocí bien, pienso que lo conozco bien, lo sigo conociendo, uno nunca termina de conocer un procesador de efectos, pero es el que más uso y lo meto en casi todos mis canales. El SSL. Sí, además porque tengo en el channel strip, tengo solamente el SSL, pero de Waves, ¿no? Sí. El emulador. Tengo en ese plugin de una vez el compresor, un expansor con gate y un ecualizador que me gusta además porque no es un dibujo, sino son perillitas que Eso yo iba a las decir. programo aquí en mi consola y las muevo escuchando realmente lo que está pasando y no viendo el número al que estoy Y eso es llegando, lo que ¿no? pasa con, digamos, con los procesos que son paramétricos también, ¿no? Que son, a veces se hace más difícil de trabajar, pero porque usted está tan acostumbrado a ver las cosas, entonces como que no sabe por dónde arrancar cuando no tiene una gráfica que le esté mostrando qué es lo que está haciendo. Entonces eso es lo que me gusta de los plugins, por ejemplo, como ese que al no tener una gráfica, lo que usted dice, cada cambio que hago, realmente tengo que escucharlo Que mi para oído ver. sea el que mande, no mi vista, ¿no? Listo, bien. En el Pro Tools 10 llegó una posibilidad que era el Clip Gain, ¿sí? Que como que cambió la forma de mezclar, yo creo. Este Clip Gain actúa igual que el Audio Suite, el Gain, el plugin de Gain del Audio Suite. No actúan igual, tienen sus diferencias. El Clip Gain me va a ayudar también como para automatizar, digámoslo así. Puedo automatizar el volumen a punta de Clip Gain y realmente pues fue muy buena esto que le metieron a Pro Tools porque le metieron un algoritmo que realmente no me daña nada auditivamente, escucho perfecto si le subo o le quito ganancia con el Clip Gain, ¿no? Con el Gain lo aplico, el Clip Gain me permite hacerlo directamente El archivo. sobre cada clip y automatizarlo totalmente. Listo. Y lo automatizo igual que el volumen, lo único que no se puede es automatizar en tiempo real con un fader, pero con el lápiz, con shortcuts, lo automatizo perfecto. Bueno, bien. Muchos critican el hecho de que que hasta la versión 11, y que además que Avid lo sacó con un boom tremendo, que fue el Bones Offline, ¿no? Que pues ya sabíamos que programas desde Cable 9 tal vez lo hacían offline. Como todos lo han hecho toda la vida. Exacto, pero entonces, no, pero es que hasta ahora, y todo el mundo salió a quejarse de eso. ¿Usted por qué cree que hayan hecho hasta ahora? Pues seguramente ellos sabían de esa opción y por qué cree que hasta ahora lo hayan implementado. Por la competencia. ¿Por la competencia? ¿Cómo así? Pues porque todos lo tenían y le reclamaban a Pro Tools que por qué no lo tenía. Realmente hay que probar si al usar Clip Gain y al usar un Bounce to Track, una mezcla en un track o un Bounce to Disk, tengo exactamente el mismo resultado y pues con el Clip Gain de Pro Tools en esta versión lo lograron hacer así, ¿no? La verdad no lo he probado en otros programas a ver si con el algoritmo que da al hacerlo acelerado me Me genera la misma calidad que es genera en la tiempo misma real. calidad, porque de todas formas en el audio digital, por ejemplo, se sabía que cuando uno quemaba un CD hace algún tiempo, tocaba quemarlo a velocidades lentas, porque si uno lo quemaba a velocidades El productor no rápidas, leía. en fin, entonces toca probar con los otros programas, pero con Pro Tools pues da muy buen resultado.
De todas formas, ¿en qué momento vamos a usar el bounce acelerado? En el momento en que yo tenga una mezcla que haya hecho primero en bounce to track, Sí. mezclando todo a un solo track, y haya escuchado y supervisado que mi mezcla esté perfecta y necesite hacer una pequeña corrección o unas pequeñas correcciones que las escucho solas y suenan bien, después ya puedo hacer un bounce offline, exactamente, para hacerlo acelerado, para no tener que volver a escuchar todo. Sí, además hay que tener en cuenta también que cuando estamos haciendo ya un bounce final, estamos haciendo que un software esté sumando, esté uniendo un poco de procesamiento que hemos hecho dentro de unos archivos, ¿cierto? Y que si usted tiene una canción de 4 o 5 minutos, de 3 minutos, pues el que lo haga en 10 o 15 segundos, seguramente tiene que ser un algoritmo que es muy bueno para que realmente le garantice que todos esos cambios que usted hace pues realmente se hagan representados en el bounce como tal, ¿no? A veces uno no entiende que es un programa que hace muchas cosas y que debe hacerlo muy bien en poco tiempo, entonces digo que también eso afectó que no lo hayan sacado hasta ahora, ¿no? Sí, no, esa es una muy buena herramienta, pienso yo, sobre todo para postproducción. El bounce offline para postproducción es algo increíble, Claro. porque me va a agilizar mucho el trabajo, ¿no? De una película de 1 hora, hora y media, pues lo vas a poder mezclar mucho más rápido, ¿no? Sí. Hacer el archivo final mucho más rápido. Listo. ¿De qué depende el éxito de una mezcla? Varios factores, obviamente. ¿De qué depende el éxito de una mezcla? Primero, de que los músicos sean músicos con mucha experiencia en el estudio, de que la música esté muy bien interpretada, que el ingeniero de grabación haya captado la esencia del músico y la mezcla se vuelve un paseo en cuanto a que es rica de hacer, no es que sea fácil, ¿no? Sí. Sino es rica de Se hacer, uno disfruta. se disfruta, mientras que una mezcla donde tengo que empezar a maquillar a todo el mundo porque son malos músicos, o no malos músicos, sino porque no estudiaron bien para la grabación, se vuelve bastante harta. Listo, bien. Me dicen que tenemos algunas preguntas. Leo dice, de los software que hay ahora, Studio One, Cubase 7, solo Pro Tools 10 y 11 tienen 64 bits en el máster. No sé de los otros software realmente. No sé si alguna otra compañía ha implementado esto de los 64 bits en el máster, pero como yo lo demostré en el video, en Pro Tools es real, ¿no? No sé en los otros software realmente. Alejandra pregunta, entonces ¿es lo mismo mezclar a 24 bits que a 32? Porque en los dos toca hacer el mismo proceso en el máster. En realidad, ¿qué es lo que gano? Lo que se gana es que uno, al mezclar a 32 bits flotantes, el procesamiento, al tener mayor rango dinámico, tenemos mayor resolución en los bits, entonces el procesamiento va a ser más puro para que cuando salga la señal a 24 bits, esta señal salga realmente a los 24 bits con un sonido de la mejor calidad posible. Mientras que si mezclé a 24 bits, ¿qué va a pasar? Se va a perder calidad a medida que se van agregando procesos. En 32 bits flotantes nunca vas a perder calidad. Yo creo que de pronto sería bueno, y le pregunto a usted, que al final del programa volviéramos a pasar la nota. ¿Le parece? Sí, está bien. Pues ahorita la volvemos a pasar para que nos quede súper claro a todos, o los que de pronto llegaron un poco después de la nota, que eso ahí les también vuelvo, para que quede más claro, mejor dicho, creo que podría ser. Sí, ¿Listo? listo. Bien. ¿Otra pregunta? Leo pregunta, ¿por qué se dice que Pro Tools tiene el mejor sistema de algoritmos para mezclar y grabar en la actualidad comparado con los demás DAWs? Bueno, ¿por qué se dice esto? Realmente es algo difícil saber lo que están haciendo en los demás DAWs. Avid o DigiDesign es una compañía que siempre está desarrollando precisamente el sonido, y han logrado con este rango dinámico obtener un mucho mejor sonido, y el algoritmo realmente, ¿por qué se dice que suena mejor? Porque es que si yo comparo una mezcla hecha en otro DAW y hago exactamente la misma mezcla en Pro Tools, ahí ya mis oídos me dicen cuál de las dos suena mejor. Lo mejor para esto sería no saber cuál es cuál, para uno poder calificar o poner varias personas a calificar, ¿no? ¿Otra pregunta?
¿Dos más? Omar Velázquez pregunta, ¿cómo trata la compresión y ecualización el maestro? ¿Lo hace en cada canal por insert, lo deja en el máster o una combinación de ambos? A ver, cuando estoy mezclando un grupo de instrumentos, un grupo de una familia de instrumentos, por ejemplo, percusión, batería, yo aplico por separado para cada uno en los que siento que lo necesitan, aplico ecualización y compresión en los que siento que lo necesitan. También en una batería puedo aplicar una ecualización en paralelo, ¿no? Cuando son guitarras, por ejemplo, tengo varias guitarras, si son la misma guitarra pero en diferentes tomas, pero es el mismo sonido, entonces sí en un auxiliar le pongo los procesos a todas las guitarras al mismo tiempo. Sí sería esa la pregunta, ¿no? Sí. David Delgado pregunta, ¿cuáles son de los trucos iniciales al mezclar un bajo para evitar ruido en alta de los pickups? Bueno, con el bajo sí, en los pickups se refieren a los micrófonos del bajo. Entonces, puedo tener ese ruido molesto, entonces ya la verdad lo quito con ecualización. Si el resto del bajo suena muy bien, entonces esto ya es algo de maquillaje sobre las frecuencias que yo siento que están molestando o que estoy encontrando que están molestando. Listo, bien. Entonces, pues vamos con una pausa y ya volvemos para el cierre de nuestro programa. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá, los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, volvemos acá con nuestro programa. Les quiero recordar que en el chat también está Sergio Díaz, que nos está ayudando con algunas de las preguntas que ustedes están haciendo, que aparece como Natalie incluso, pero es Sergio Díaz. Entonces ahí también le pueden hacer todas sus preguntas. Sergio tiene también bastante experiencia en esto de la grabación y de la mezcla, entonces también les va a poder ayudar. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de lo que es la parte de la educación, ¿sí? Usted lleva ya bastante tiempo en lo que es educación en el audio y el sonido acá en el país, y no solo, creo que como una pieza clave realmente en el desarrollo. ¿Usted qué cree que le está faltando a la educación en el sonido en este momento a Colombia? ¿Cómo la ve en este momento ese ámbito? Bueno, pues realmente hay una gran ventaja de que ya existen en Colombia instituciones educativas dedicadas a la enseñanza de esta parte de producción musical, del audio y sonido, en fin. Es una gran ventaja. Pienso que los profesores deben tener muy buena experiencia, tener discos en el mercado, en fin, para transmitir esta experiencia a los estudiantes. Pienso que también está en los estudiantes. Cuando uno quiere aprender, uno va y escucha al profesor y lo exprime, no importa dónde esté. Entonces como le decía, es una gran ventaja hoy día poder acceder a estas instituciones, ¿no? Realmente, yo les digo algo, en una institución educativa donde estamos aprendiendo producción musical, donde estamos aprendiendo mezcla, conceptos, grabación, en fin, de toda esta parte, lo más importante es poder adquirir algo de experiencia y poder tener puntos de partida que nos dan esos ingenieros que tienen esa experiencia
para salir de ahí a seguir cogiendo experiencia, porque yo les digo algo, alguien que se gradúa no quiere decir que de una vez salió y grabó el disco, a menos que tenga mucho talento, el disco que se ganó el Grammy, que pudo mezclarlo de una vez, no, tiene que adquirir la experiencia pero haciéndolo. ¿Y cómo se hace esto? Esto es como estudiar un instrumento, ¿no? Si yo estudio mi instrumento musical 8 horas al día, en 5 años voy a ser muy bueno, ¿sí? Si estudio producción musical, si aprendo a manejar muy bien la herramienta como es Pro Tools en este caso, pues voy a poder desarrollar mi concepto a cabalidad, ¿no? Porque hay personas que tienen una idea en la cabeza y no saben manejar Pro Tools bien, entonces no la van a poder desarrollar como quieren. O tienen que depender, creo que lo que O hablamos al tienen que principio. depender de alguien, ¿no? Si ustedes son empíricos, yo les digo, aprovechen lo que hay y tomen clases, en fin, si pueden asistir a cursos, todo esto va a ayudar mucho. Todas las charlas que uno pueda asistir de ingenieros con experiencia, esto le va a ayudar mucho porque siempre uno aprende algo nuevo, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo todos. Yo mientras puedo voy a charlas de ingenieros a seguir aprendiendo todo el tiempo. Vale, ya para terminar le quiero preguntar una cosa porque ¿qué le puede decir usted a las personas que de pronto sí quieren hacerse una vida en esto del audio y del sonido, pero que por el imaginario que a veces se da y que pasa también con la música muchas veces y es que esto no da? ¿Usted qué le puede decir a estas personas que de pronto están un poco reacias a ir por su sueño, pues, pero porque hay este imaginario de que esto no da? Realmente si uno va a trabajar en esto por ganar plata, no vale la pena. Si uno va a trabajar en esto porque lo ama y le encanta y disfruta lo que hace y lo disfruta todo el tiempo, la plata llega sola. Uno va a poder vivir sobrado de esto, de la música, si uno ama lo que hace. La única forma de hacer un buen trabajo, como decía Steve Jobs, ¿no? Exactamente. Amar lo que se hace. Bueno, listo, Fabio, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los vamos a dejar ahorita con la nota para que la repitan. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quiera despedir usted. No, pues gracias por esto, por estar acá ustedes, por estarnos viendo. Espero que hayan aprendido algo nuevo que les sirva para su futuro. La experiencia está en cada uno, no le crean a nadie, háganlo ustedes mismos para que aprendan y sepan qué es lo que les funciona a ustedes. Eso es. Probar, listo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces nos vemos el próximo martes con otro especial N Audio TV y los vamos a dejar con la nota. En esta ocasión voy a demostrar cuál es la diferencia entre grabar en 24 bits y 32 bits flotantes. Tengamos en cuenta varias cosas antes de hacer la demostración. Primero que todo, comercialmente en el mercado no se conoce ninguna interfaz de audio que grabe o tenga conversor análogo digital o digital análogo de más de 24 bits. Todas las interfaces normalmente son de 24 bits o tienen estos conversores de 24 bits. Bueno, pero sí hay una gran diferencia al grabar a 32 bits flotantes. ¿Por qué? Eso es lo que voy a demostrar a continuación. Tengamos en cuenta las versiones 10 y 11 de Pro Tools pueden grabar los archivos o trabajar a 32 bits flotantes. Una de las grandes ventajas es que nosotros podemos tener sesiones con archivos WAV o AIF que estén a 16 bits o 24 bits. 24 bits es lo normal. Y dentro de nuestra sesión podemos cambiar la resolución, pero los archivos en el disco duro se van a mantener en lo que están. Les digo, el bus de mezcla de Pro Tools 10 y 11 es de 64 bits. Esto no quiere decir que los archivos queden guardados a 64 bits. Tengamos en cuenta eso, quedan guardados a 32 bits flotantes. Pero el bus de mezcla final es de 64 bits. Al ser de 64 bits es muy difícil que una mezcla donde nosotros agreguemos plugins y todo esto, si la tenemos bien controlada, pues con la sumatoria general distorsione. Veamos la demostración. En esta sesión de Pro Tools tenemos 8 tracks, los cuales todos tienen una onda sinusoidal que está a menos 10 decibeles. La idea es mostrarles a ustedes cómo se van a ir sumando estas ondas en el nivel de volumen al ir agregando una a una, como lo voy a demostrar en el ejemplo. Hay que tener en cuenta que cuando grabamos una sesión multitrack en Pro Tools,
la sumatoria de todos estos tracks suman nivel de volumen. Entonces, gracias al bus de mezcla de 64 bits, nunca nos va a distorsionar la señal. Puede que estemos sumando plugins, en fin, todo lo que sea en la mezcla, pero gracias a este bus de mezcla de 64 bits no va a distorsionar la señal. Bueno, aquí voy a enmudecer todos los tracks primero que tienen la onda sine y voy a ir desenmudeciendo uno a uno para que ustedes se den cuenta lo que va a ir ocurriendo aquí en la sumatoria general. Fíjense, esto sumó 5 decibeles por encima de 0. Una gran ventaja que trae ahora Pro Tools 11 es que nos está mostrando cuánto está pasando el nivel de 0, cuántos decibeles, porque en las versiones anteriores de Pro Tools llegaba a 0 el peak y no nos mostraba más allá. Esto es algo nuevo en esta versión de Pro Tools. Bueno, ahora nuestra sesión en este momento está en 32 bits flotantes. Nos podemos dar cuenta acá en la ventana que estamos en 32 bits flotantes. Vamos a pasarla a 24 bits. Cambiémonos de ventana para que todos veamos lo que va a ocurrir. Entonces vamos a grabar en esta primera sección. Armemos nuestro track. Y grabemos. Ahí grabamos una señal distorsionada. Ahora, grabemos otros 2 compases con 32 bits flotantes. Escuchemos el resultado final de cada una. Entonces van a ver como la señal de 24 bits va a sonar distorsionada y cuando cambie a la de 32 bits ya esta no va a sonar distorsionada. Esta de 32 bits no suena distorsionada, la de 24 bits sí. Ahora, miremos lo que pasa. Vamos a sacar aquí el plugin en Audio Suite, el plugin que se llama Gain. Con este plugin quitemos menos 6 decibeles a las 2 ondas al mismo tiempo y miremos lo que pasa. Entonces, vamos a poner aquí menos 6. Seleccionemos las 2 ondas. Qué pena. Antes de mirar, miremos cómo quedaron las ondas. Totalmente cuadradas. Aquí tenemos la onda de 24 bits y en la división está la de 32 bits flotantes. Ahora sí. Apliquemos el plugin a menos 6 decibeles. Miren lo que pasó con la de 24 bits y miren lo que pasó con la de 32 bits flotantes. Nuevamente escuchemos la diferencia. Esto es gracias a los 32 bits flotantes y les repito, en el bus de mezcla de 64 bits. Espero esto haya sido un ejemplo para ustedes de por qué es bueno grabar a 32 bits flotantes y no a 24 bits, aunque se dice que no hay diferencia auditiva, pero sí va a haber mucha diferencia en el procesamiento del audio al usar una resolución o la otra. Bien, nos vemos luego con otro tip.
Fusion Magazine.